Te pregunto, ¿conoces el poder de tu voz? ¿Conoces el poder de influencia que tienes a través de tu voz? Las de ustedes que tienen un podcast o que están entre su lista de resoluciones o de metas para este año empezar con un podcast, saben o tienen una noción del impacto que puede tener la voz y el estar escuchando la voz de otro ser humano de forma consistente. Si tú llevas tiempo escuchando este podcast, sabes de lo que te estoy hablando. Si eres de las que escucha otros podcasts, escuchas audiolibros, escuchas conferencias, escuchas las noticias, te das cuenta que la voz tiene un gran poder, no solo para ti a la hora de comunicarte, sino en otras personas que hoy quizás no son tus clientes, pero podrían llegar a serlo. Y como estamos hablando en el contexto de emprender, en el contexto de los negocios, hablemos de la voz en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 848. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio, y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos al lunes 13 de septiembre del 2021 y vamos a estar hablando del poder y la influencia que puedes lograr utilizando ese potente instrumento de tu voz. Y aunque en la introducción hice alusión a un podcast, ¿verdad? Porque es uno de los medios de más auge en estos momentos, el episodio realmente no se trata de podcast ni de podcasting, sino que se trata más que todo de que te hagas conciencia del impacto que puede tener tu voz y cómo una entonación, una modulación, conocer tus registros, utilizarla a favor del resultado que quieres lograr, puede acelerar o puede estancar el resultado que quieres conseguir. A veces las personas me dicen, personas que ya tienen negocio o que están en este camino de emprender y que han sido mis alumnas o están estudiando conmigo, me dicen: Marisa, es que yo escribí lo que quiero decir, yo lo tengo muy claro. El problema es que cuando lo digo, como que no convence. Como que yo lo explico y las personas no me entienden. Y quiero que sepas que la voz es un gran componente de que tu comunicación sea efectiva, pero igual que un músico tiene que aprender a tocar la flauta y a soplarla de cierta manera, pues un comunicador o una comunicadora tiene que saber utilizar su registro, las entonaciones, la modulación de la voz, para que la voz, ¿verdad?, imparta una melodía, una historia que a veces no está contada con palabras. Es el sonido que hace que un ser humano conecte en otro nivel de vibración con otro ser humano. Y déjame irme bien básico antes de que parezca que me estoy enredando o que estoy yéndome muy profundo. ¿Has escuchado alguna vez que los bebés en la barriga de su mamá tienen la capacidad de empezar a escuchar? ¿Has escuchado esto de que los bebés ya reconocen la voz de su mamá, la voz de su papá, de sus hermanos, de las personas que están cerca de esa mamá embarazada? Pues no es casualidad que cuando nacen esos bebés, muchas veces con la voz de mamá es que se calman, con la voz de un hermano, de un papá, porque sí, hay familiaridad. Se genera un entorno de intimidad que quizá ese bebé no entiende las palabras, no entiende lo que están diciendo, pero el escuchar la voz le hace sentirse acompañado. Cuando tú tienes un negocio, quiero que entiendas que tu voz, como emprendedora, emprendedor, persona que inicia y lidera, va a tener un impacto en distintas direcciones. Está el impacto que tienes hacia adentro de la organización, del negocio, y está el impacto que vas a tener hacia afuera de la organización, que va a influir en cómo el negocio es percibido por colaboradores, potenciales clientes, personas que trabajen contigo. Hacia adentro, la comunicación tiene más que ver con cómo comunicas, por ejemplo, instrucciones a la hora de realizar un proyecto, un trabajo.
cómo comunicas el mensaje, los valores, si hay coherencia entre lo que estás diciendo que es la empresa o el negocio y lo que realmente está pasando a la hora de tomar decisiones. La forma en que te comunicas hacia adentro, que expresas, que documentas tus procesos, que comunicas la intención de lo que quieres hacer, también dice mucho, ¿verdad? Lo que tú dices hacia afuera, lo que dices en el contenido de un mensaje, lo que dices en el contenido de una publicación, lo que dices en un video, en una clase que estás impartiendo, sí, tiene un impacto verbal, auditivo, pero tú como comunicadora, entiende que a la hora de elegir este camino de emprender, te vuelves una comunicadora pública, estés consciente o no, porque aunque seas tú o no, literalmente, quien esté usando su voz para llevar un mensaje, la realidad es que el negocio va a tener una voz propia también. La marca va a tener una voz propia también. Y quiero que lo tengas muy presente porque en algunas ocasiones pierdes de perspectiva que cuando asumas el rol de emprendedora, el rol de dueña de negocio, tu voz cobra un poder todavía mayor. Y una opinión, por ejemplo, que tú impartas de manera disque imparcial, puede sonar como una opinión contundente, sólida, porque la dijo fulana o la dijo fulano, la empresaria tal, el dueño del negocio tal. Cuando ganas experiencia, cuando empiezas a tener resultados en tu camino de emprender, también lo que dices se vuelve autoridad. A mí me ha pasado que, por ejemplo, tengo opiniones sobre algo de manera imparcial, ¿verdad? Y a veces lo digo, mira, voy a dar esta opinión sin mucho fundamento, simplemente quiero compartir contigo lo que pienso de tal cosa. Y a veces el mero hecho de yo decirlo en un espacio como este, donde hay miles de personas escuchando este podcast todos los días, tiene un impacto en que 2, 3 días después empiezo a recibir mensajes de personas que oyeron el episodio y me mandan fotos. Marisa, aquí haciendo lo que tú recomendaste. Y yo a veces hasta me asusto un poquito porque digo, wow, yo tengo que ser bien responsable a la hora de comunicarme a través de este medio, porque a veces se me olvida que, por ejemplo, el 50, el 40% de las personas que oyen un podcast desarrollan un bonding tan brutal con la persona que está hablando. Por ejemplo, tú y yo, quizás nunca nos hemos visto, pero te sientes que tenemos un vínculo, tú me reconoces, sabes cómo es mi estilo, te gusta escucharme, yo te doy recomendaciones y tú las aplicas, ¿verdad? Yo te hago un llamado a la acción y tú vas y lo haces. Pues de esa misma manera tengo que ser consciente que lo que podría parecer una opinión cualquiera en mi casa o en mi familia, la digo por este micrófono y la voz cobra un poder diferente. Parece que estoy dando una indicación de algo que la gente tiene que hacer. Compartir algo que a mí me funcionó suena como que te estoy diciendo que lo hagas tú también. Y eso es ¿verdad? Un gran poder que la voz eventualmente obtiene mientras tú te mantienes en el field entrenando, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos horas de cancha, mientras estás ahí practicando. Y necesito que te guste o no te guste tu voz, empiezas a hacer las paces con sentirte bien con tu voz, con sentirte bien en tu propia piel cuando te toca hablar. Que la voz esa grabada que tú dices que no reconoces, te tienes que acostumbrar a escuchar tu voz en video, te tienes que acostumbrar a escuchar tu voz en audio, en sonido, en contenido así como que no se ve tu rostro, que no es un video. Necesitas hacer las paces y entender que si tienes la capacidad de hablar, te fue dado un superpoder. Por algo será que los únicos que hablamos somos los seres humanos en todo el reino animal, en todo el reino, ¿verdad?, vegetal, en toda la humanidad, en todo lo que es la existencia en la que pertenecemos. Los únicos que tenemos una voz somos los seres humanos. Es un superpoder. Quiero que mires tu voz como un superpoder y este tema lo voy a continuar como todos los lunes en el otro podcast, en Camerino Virtual Podcast, donde precisamente vamos a estar hablando de unos aspectos más técnicos del uso de tu voz a la hora de llevar un mensaje que te genere resultados. Y cuando hablo de resultados me refiero, mira, a exactamente, cachín, dinero, resultados, clientes, ventas. Si esto es un tema que a ti te interesa y quieres seguirte desarrollando en este área de tu voz y de tu mensaje, recuerda que tengo el otro podcast en Spotify, en iTunes, en YouTube. Se llama Camerino Virtual Podcast. Por allá comparto micrófono con otra colega. Somos 2 voces llevando un mensaje
con los secretos de public speaking para emprendedores digitales como tú. Y quizá tú no tienes una aspiración a ser un speaker o a ser una conferenciante, pero cuando eliges el camino de emprender, necesito que entiendas que estás llevando un mensaje en tu contenido, estás llevando un mensaje en tu podcast, estás llevando un mensaje en tu blog, estás llevando un mensaje cada vez que envías un correo electrónico. Y eso quiero que aprendas a usarlo a tu favor. Así que no te puedes perder el episodio 6 del segundo season de Camerino Virtual Podcast. En las notas del episodio te dejo el enlace para que entres por allá directo a escucharlo. Y si tú encuentras valioso este contenido que estoy compartiendo por aquí contigo, déjamelo saber. Ayer recibí muchos mensajitos de ustedes con el mensaje del episodio de ayer que les gustó mucho. Me escribieron mensajes, me dejaron mensajes de voz, me mandaron fotos relacionadas al tema que estuvimos hablando ayer. Así que si este tema de la comunicación, de la voz, de la proyección, de cómo usas el instrumento de tu voz a favor de los resultados que quieres tener, si esto es un tema que tú quieres que yo siga hablando por aquí, déjamelo saber con unas palabras de retroalimentación en Renuncia Feliz en Instagram. Me consigues como @renunciafeliz, o puedes escribir a renunciafeliz.com/contacto y por allá nos ponemos en contacto tú y yo. Bueno, yo me despido aquí, pero te veo por allá en el otro podcast en unos minutos. Que tengas un lindo inicio de semana. Recuerda que los lunes son de repetir y rememorar esos hábitos y rutinas que te ayudan a construir la vida que quieres crear. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.